En una tierra enigmática, donde prevalecen las costumbres antiguas, surge un asombroso descubrimiento desde la península arábiga que causa un gran impacto a nivel mundial. Este hallazgo cuestiona profundamente las creencias arraigadas y desestabiliza los fundamentos de la fe. ¿Cuáles son las revelaciones de los escépticos en Arabia Saudí que desafiaban las ideologías establecidas a lo largo de la historia? ¿Podrían estos descubrimientos transformar nuestra comprensión de los eventos pasados? Arabia Saudí, oficialmente conocida como el Reino de Arabia Saudita, es un país ubicado en Asia Occidental, que tiene una historia religiosa rica, especialmente en el contexto del Islam. Cuando se piensa en Arabia Saudita, es muy probable que se piense en la Meca y Medina, las ciudades santas islámicas veneradas. Si bien es poco común asociar al país con el cristianismo, investigaciones recientes han desafiado esa percepción. Algunas afirmaciones intrigantes sugieren que el monte Sinaí podría estar ubicado en Arabia Saudita. El monte Sinaí es un lugar de gran importancia religiosa para la fe abrahámica, con un significado inmenso en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Es un sitio de adoración que atrae a visitantes de todo el mundo en busca de conexiones espirituales o el deseo de seguir los pasos de Moisés. Según relatos bíblicos, el monte Sinaí es donde Moisés y los israelitas recibieron los 10 mandamientos de Dios, que son fundamentales para las enseñanzas morales y religiosas del judaísmo y el cristianismo. En el libro del Éxodo se describe cómo Dios llamó a Moisés a la cima de la montaña, donde los 10 mandamientos fueron inscritos en tablas de piedra. Esta montaña es conocida como Jebel Musa, que significa la montaña de Moisés en árabe. Para los cristianos, el monte Sinaí prefigura el monte celestial de Sión, donde Dios reside en gloria con su pueblo. El sermón del monte de Jesús insta a sus seguidores a encarnar el espíritu de la ley, no solo el texto literal, como si hubieran tocado la divinidad misma. Además, los relatos bíblicos vinculan el monte Sinaí con la transfiguración de Jesús, donde se transformó en presencia de Moisés y Elías. Para los judíos, el monte Sinaí representa el sitio más sagrado de la tierra, donde experimentaron un encuentro único con Dios y establecieron una conexión directa entre la humanidad y lo divino, fusionando lo espiritual con lo físico. Esto concuerda con la esencia del judaísmo, que busca tender un puente entre lo terrenal y lo sagrado. La tradición judía también asocia al monte Sinaí con la voluntad de Abraham de sacrificar a su hijo Isaac, fortaleciendo así la creencia en su elección divina y el pacto con Dios que requiere el cumplimiento de los mandamientos y enseñanzas. El Corán también reconoce la importancia del monte Sinaí como el lugar donde Dios se comunicó con Moisés y le entregó las tablas de la Torá, las escrituras sagradas del Islam. Estos fundamentos representan un código de conducta que refleja los deseos de Dios para su pueblo, y la montaña simboliza la relación entre la humanidad y lo divino, resaltando la obediencia y el cumplimiento de sus mandatos. En las enseñanzas cristianas, el monte Sinaí representa el camino hacia la fe, la búsqueda de la santidad y el deseo de acercarse a Dios. Aunque estas 3 religiones atribuyen una profunda importancia al monte Sinaí, su ubicación exacta sigue siendo un enigma. Tradicionalmente, se creía que el monte Sinaí estaba en Egipto,
cerca de la frontera con Israel y la península de Sinaí, donde se encuentra la majestuosa montaña que se eleva a unos 2.285 metros sobre el nivel del mar y alberga lugares religiosos significativos como el monasterio de Santa Catalina y la iglesia de la Transfiguración. El monasterio de Santa Catalina, situada en la península egipcia del Sinaí, se destaca en la historia como uno de los monasterios más antiguos del mundo, fundado por el emperador Justiniano I en respuesta a las quejas de los monjes ermitaños que frecuentaban la zona y finalmente se asentaron allí. Este monasterio tiene un legado impresionante, no solo por su antigüedad, sino también por ser el monasterio en funcionamiento continuo más antiguo del mundo. Dentro de sus muros alberga una valiosa colección de manuscritos y libros antiguos que datan del siglo IV, junto con una arquitectura bizantina llamativa y una impresionante colección de íconos que atraen a peregrinos de todo el mundo. Destacado dentro del monasterio está la capilla de la zarza ardiente, considerada como el lugar donde Dios se comunicó con Moisés a través de una zarza ardiente. Para los cristianos, el monasterio de Santa Catalina es un destino de peregrinación de gran importancia simbólica. A lo largo de los siglos, el monasterio experimentó cambios, como durante el califato fatimí, cuando una capilla preexistente se convirtió en una mezquita que los musulmanes utilizaron regularmente hasta el siglo XIII, bajo el sultanato mameluco. En la actualidad, el uso de la mezquita está restringido a ocasiones especiales. Tras un período de abandono durante el Imperio Otomano, la mezquita fue restaurada a principios del siglo XX. La ubicación exacta del monte Sinaí sigue siendo objeto de debate, y a lo largo de la historia se han propuesto varios lugares en Oriente Medio como posibles emplazamientos originales. Los eruditos continúan examinando meticulosamente la Biblia y otros textos históricos en busca de pistas sobre la ubicación de la montaña. Entre las múltiples sugerencias de ubicación para el monte Sinaí, una ha generado una gran controversia desde su presentación en 1873 por el viajero, explorador y experto en la Biblia británica Charles T. Baker. Baker presentó una idea innovadora al postular que el monte Sinaí era en realidad un volcán, argumentando que expuso en un panfleto titulado Monte Sinaí, un volcán. En su obra, resaltó las descripciones bíblicas de la montaña emitiendo humo y fuego, incluso sin dejar cenizas, y sugirió que la montaña se encontraba en la ruta de Moisés desde Madián, en el noroeste de Arabia, hasta Egipto. Baker se enfocó en particular en las montañas cerca del Golfo de Aqaba, especialmente en Jabal al-Nur o la Montaña de la Luz. Sin embargo, cuando exploró la ubicación que había propuesto para el monte Sinaí, descubrió que no era un volcán como había supuesto. Aunque humildemente admitió su error al respecto, persistió en su evaluación de la ubicación, sugiriendo que las referencias bíblicas podrían haberse referido a una tormenta en la zona, lo que ilustra la complejidad de determinar la verdadera ubicación de la montaña. Aunque muchos eruditos discrepan de la postura de Charles Baker y adoptan una interpretación más metafórica de la Biblia, otros respaldan sus afirmaciones. Se han propuesto otras ubicaciones alternativas para el monte Sinaí, incluidos Egipto, Jordania o Israel. Sin embargo, la muerte de Baker, poco después de su visita a Jabal al-Nur, truncó sus planes de seguir explorando la región y corroborando su teoría.
Influyentes eruditos como Alois Musil y H. Philby respaldaron la idea de Baker, coincidiendo en que el monte Sinaí se encuentra en Arabia Saudita. Musil, un erudito austríaco-checo, exploró la región a finales del siglo XIX y principios del XX. Philby, un oficial británico de inteligencia conocido por su implicación en Oriente Próximo y el norte de África durante las décadas de 1920 y 1930, dejó un legado significativo documentando sus viajes y escribiendo libros perspicaces como El corazón de Arabia y Las tierras altas de Arabia. Tanto él como Baker señalaron a Jabal al-Manifá, cerca de Wadi al-Rab, como la ubicación real del monte Sinaí. Philby, en su obra Arabian Highlands, relató su visita en 1952 a Jabal al-Nour, confirmando su identificación como el monte Sinaí y destacando su importante mezquita en la cima. Argumentó que, en comparación con otros lugares sugeridos en Egipto y Jordania, Jabal al-Manifá era el que mejor encajaba con las descripciones bíblicas. Por otro lado, en 1971, el erudito francés Jean Koenig propuso el pico volcánico de Ala al-Badr como la probable ubicación del monte Sinaí en Arabia Saudita. Publicó un artículo titulado Itinerarios cianóticos en Arabia, detallando sus argumentos sobre la precisión de su interpretación sobre la ubicación de la montaña. Basándose en los avances de sus predecesores, presentó un conjunto completo de pruebas y razonamientos. Sin embargo, entre las hipótesis propuestas, destaca el investigador estadounidense Rob Wyatt, conocido por sus afirmaciones sobre varios sitios históricos como el Arca de Noé, Sodoma y Gomorra y el cruce del Mar Rojo. Wyatt también creía que el monte Sinaí estaba en Arabia Saudita, pero señalaba la montaña de las Almendras, cerca de la frontera con Jordania, sobre el Golfo de Aqaba. Aprovechando sus afirmaciones anteriores, afirmó que la ubicación del monte Sinaí coincidía con la de sus otros descubrimientos. La teoría de Wyatt se basaba en su interpretación de Éxodo 3:1 y en su deducción de que, como Moisés cuidaba los rebaños en la tierra de Madián, la montaña de Dios que encontró también debía estar en esa región. Después de su supuesto descubrimiento del lugar del cruce del Mar Rojo en Nuweiba, en el Golfo de Aqaba, en 1978, Wyatt concluyó que el monte Sinaí estaba al este de este lugar, dentro de los límites de la Arabia Saudita Occidental. ¿Y tú, dónde crees que está situado el monte Sinaí? Te estaré leyendo en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, dale al botón de me gusta y comparte para que pueda llegar a más gente. No olvides suscribirte para no perderte más contenido como este.